Buenas noches, El Salvador, un placer, un gusto dar la bienvenida a todos ustedes. Soy Sergio Méndez. Esta noche, noche de análisis, jueves, más que esperado por toda la población salvadoreña, vamos a estar abordando temática de actualidad. Un 11 de noviembre, el día de ayer, se cumplieron 26 años en el marco de la ofensiva Hasta el Tope, así fue denominada. Vamos a conversar sobre ese tema. 35 años los que se celebraron en el pasado Congreso, celebrado de la existencia del partido FMLN, el rol de este partido en la historia de El Salvador, parte de los tópicos que vamos a abordar esta noche. Y por supuesto, no vamos a dejar pasar que el juez séptimo de instrucción de la jurisdicción de San Salvador ha establecido que el 3 de diciembre dará la resolución en el caso del expresidente Francisco Flores. El jueves pasado estuvimos en conexión directa de lo que estaba sucediendo, como usted recordará, allá en el juzgado. Para abordar este tema, con gusto en estudio, le damos la bienvenida a un hombre que va a hablar con propiedad sobre estos tópicos, don Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un placer. ¿Cómo están? Un abrazo para todos y todas. Nuestra invitada de esta noche es doña Julia Evelyn Martínez, analista. Un placer tenerla acá nuevamente. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches también para todos y todas. Y con gusto también, señores, le damos la bienvenida al doctor Oscar Godoy. Doctor, un gusto. Buenas noches, un saludo como todos los jueves. ¿Qué le pasa al FAS como todos los jueves? Que el águila va punteando. No sé, Perfecto. está en receso. Ahí nos quedamos. Saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta su entrevista. A 10 de sus dirigentes. La noche del sábado pasado, que quedará grabada en la memoria de todos los salvadoreños, se inició la primera gran ofensiva insurgente de San Salvador, con ataques simultáneos de morteros, roquetas y otras armas de fuego a varios cuarteles del ejército y de la policía. Al ejército salvadoreño, si bien el ataque le causó sorpresa, no tardó en responder con la movilización de numerosos efectivos y con helicópteros lanzacohetes que concentraron el fuego contra las posiciones guerrilleras. Ok, este es un video que nos sirve a nosotros como punto de partida para efectos de ilustración. Y es que el día de ayer, como ustedes pudieron observar nuestra entrevista, conversamos con representantes del partido FMLN. Ayer se cumplieron 26 años de la ofensiva que en su momento se denominó Hasta el Tope, lo que para el gobierno y el ejército comenzó como una simple incursión guerrillera desde la montaña hasta San Salvador. Sería, luego de 48 horas después, un combate insurgente de grandes proporciones entre dos grupos completamente antagónicos y, por supuesto, una embestida sin precedentes. El domingo 12 el gobierno decretó estado de sitio. En aquel entonces, inicio con usted, don Dagoberto Gutiérrez, por razones obvias. ¿Cuáles eran en aquel momento los objetivos de la guerrilla? Y en retrospectiva, ¿cree usted que hasta el día de ahora, luego de ser partido, obviamente después de los acuerdos de paz y haber llegado al gobierno, se han cumplido estos objetivos en los cuales se perseguían? Totalmente. Cuénteme. En primer lugar, un llamado a Marco Fortín. Mira, Marco, la gente de la Santa Leonor tiene 12 días por lo menos de no tener agua. Ayuda a esa gente a resolver ese problema. Habla con Manuel que afloje los tornillos de las cañerillas. Dicen que el problema es que tiene una novia ahí en la Santa Leonor y algo está caminando mal. Que por eso no le pone el agua. Es un problema de carácter de Manuel. Resólvete eso, Marco, para mañana. Y te vamos a hacer una gran fiesta hoy, este fin de año. Oíste, Marco, un abrazo. Un saludo a la gente bonita del Hospital Cader de Santana. Saludo, empezando con Billy, el director. Por la Elvita de Dardón, por Jeremías, por el doctor Contreras, que le ponen a uno la anestesia. ¿Usted anduvo por allá? Por allí. No, sí. Le pusieron anestesia. Sí, más o menos. Trotamundo usted. Eso es cosa de Jeremías. Y cuidar el puente Las Plumas, Jeremías de Atiquesaya. Un saludo a Carlitos, un saludo a Luis. Gente bonita. Lamentamos la muerte como Universidad Luterana de Manuel Quijano, amigo muy cercano de nosotros, un hombre muy entendido en las cuentas, de un abogado muy estudioso, inmenso trabajador. Un saludo
a la gente, a los trabajadores del Ministerio de Hacienda, tienen una gran tarea en este momento. Y que María José pase bien los exámenes. Ahora, estamos hablando de la ofensiva. Y hay, después de tantos años de esa ofensiva político-militar, varias reflexiones. Primero, cuando se desata la ofensiva, estaba muriéndose el acuerdo político entre el FMLN. No olvidemos que el FMLN fue un acuerdo político entre sectores comunistas, anticomunistas y no comunistas. Nunca fue exactamente una organización de izquierda con un proyecto político hacia el socialismo, nada de eso. Fue lo que se llama en rigor una alianza. Esa alianza estaba agotándose, se estaba extinguiendo. En el filo de lo que quedaba, desatamos la mayor ofensiva de nuestra historia y de América Latina. Fuimos la guerrilla más poderosa. Segundo punto, la guerra se estaba agotando. La guerra no son fenómenos organizados para una eternidad. No, ninguna guerra es así. Esta guerra se estaba agotando. Estaba ya en sus últimos momentos. En el filo de eso, estalla la ofensiva. En tercer lugar, ustedes pueden apreciar en esta ofensiva la relación entre lo político y lo militar y el papel de la violencia en los procesos políticos. Violencia es la fuerza que rompe un equilibrio anterior. Este es el concepto de violencia. La palabra viene del latín vis, que quiere decir fuerza. Es la fuerza que rompe un equilibrio anterior. ¿Cuál fue la violencia? Fue la ofensiva político-militar. ¿Cuál fue el equilibrio que esta ofensiva rompió? La voluntad negociadora. Es decir, pero estaban negociando en ese momento. No hay negociación si vos no sos fuerte. Si vos sos débil, nadie negocia con vos. Ok, no, pero cuénteme una cosa, don Dago, pues yo le tengo que preguntar a usted. ¿Estaban en aquel entonces negociando con el gobierno cuando de pronto hicieron la ofensiva hasta el tope? No, claro, estábamos hablando. ¿Y qué es hablar? Es lo que se llama diálogo. Pero en un diálogo no hay en algún momento de posición de posturas. No, es que cuando ese ¿O fue una diálogo, estrategia por parte de la guerrilla? No, nada de eso. Cuando ese diálogo abre el camino para acuerdos verificables y de compromiso, entonces el diálogo muere y se convierte en negociación. Ok, pero yo le pregunto esto, ¿puedo yo estar hablando a usted como una antesala para llegar a una negociación en un diálogo y de pronto establecer una ofensiva que fue denominada hasta el tope porque íbamos a llegar literalmente hasta el tope? La ofensiva estaba al servicio de la negociación. ¿Y por qué? Porque políticamente lo que se demostraba era que una solución militar requería muchos años. Y entonces Washington se consideraba en ese momento el dueño del mundo. Se había derrumbado la Unión Soviética, hay que tomar en cuenta eso. El imperio estadounidense estaba equivocado en esto, pero ese era su cálculo. Y entonces tenía dos caminos el imperio. Uno, invadir el país militarmente. Y dos, terminar la guerra y abrir la negociación. Optaron por este segundo camino. Y obligaron, escuchen bien esto por favor, obligaron a los oligarcas y a la derecha a negociar. La negociación no fue nunca voluntad ni de la Fuerza Armada, ni de la oligarquía, ni de la derecha en este país. Fue decisión del gobierno de los Estados Unidos. La ofensiva estuvo al servicio de esa negociación. No se confundan, por favor, con el FMLN. No piensen que el FMLN es el FMLN.
y que una cosa es hablar del FMLN y es igual que hablar del FMLN. No. ¿Usted sigue sosteniendo que es la derecha de la izquierda? No. Usted lo ha dicho acá. La guerra murió en el curso de las negociaciones. La guerra se murió. Una vez que muere la guerra, muere el FMLN como acuerdo político durante las negociaciones de Nueva York. El partido que después organizó el Estado era un aparato diferente. Escucha bien esto, por favor, que no tiene que ver ni una micra, ni un quarks de la física cuántica con el FMLN. Yo sé que esto no resulta fácil de entender. El FMLN como partido es otra cosa, absolutamente otra cosa. Luego explicamos otros aspectos. Perfecto. En el otro segmento nos va a seguir profundizando sobre eso. Doña Julia Evelyn Martínez, ¿cómo ha visto la evolución del FMLN desde 1989 hasta la fecha? Bueno, desde 1989 a la fecha terminó convirtiéndose de un partido que al menos en la parte fundacional se declaraba revolucionario y socialista, ¿verdad? Aunque terminó convirtiéndose en lo que ha emergido de este Congreso, del fin de semana, como un partido de naturaleza socialdemócrata. Socialdemócrata, es decir, un partido que no está contra el sistema capitalista, sino que tiene la voluntad o la intención de reformar el capitalismo para ponerle algo de políticas sociales, algo de redistribución del ingreso y modernizarlo. Al final, yo creo que ni la ANEP, ni la ASI, ni la Cámara de Comercio deberían estar preocupados por el FMLN, ni porque se ha declarado de que quiere instaurar el socialismo en El Salvador, porque no quieren instaurar el socialismo, sino que simplemente quieren modernizar el capitalismo para, al mismo estilo de los partidos socialdemócratas europeos, como por ejemplo el PSOE en España, ¿verdad? O el Partido Socialista Francés. Entonces, nada que temer con el FMLN. Finalmente ha emergido como en un partido socialdemócrata, completamente domesticado al sistema, en función del sistema, y yo creo que las cámaras empresariales, las gremiales empresariales no tienen nada que temer ahora del FMLN. Ok, dos preguntas rápidamente, porque en algún momento yo recuerdo cuando el ex dirigente histórico, líder del FMLN, don Shafiq Handal, dijo: el tema es que el FMLN cambie el sistema y no que el sistema termine absorbiendo al FMLN, número uno. Y número dos, yo me acordé de usted mucho esta semana porque luego del Congreso, don Ricardo Poma salió adelante de este tema y dijo: es bien complicado poder invertir este país luego del discurso del Congreso del FMLN. 2 puntos, por favor, comenten. No, mire, primero, a don Ricardo Poma no tiene nada que temer con el FMLN, al contrario, yo creo que le están generando todas las condiciones para crearle el clima de negocios para que pueda invertir y pueda obtener ganancias, porque al final el clima de negocios, ¿verdad? Todo eso que están demandando se sintetiza en la posibilidad de que las nuevas inversiones de capital que hagan logren altas tasas de rentabilidad. Entonces no se preocupe, don Ricardo Poma, se lo están creando a la medida y usted verá en pocos años, ¿verdad?, cómo va a poder obtener altas tasas de ganancias. Así que su rentabilidad no se preocupe, que está asegurada con el FMLN. Y en segundo lugar, creo que las peores pesadillas de Shafiq Handal se cumplieron. El sistema terminó absorbiendo al FMLN, y al FMLN, como yo lo he dicho en otra oportunidad, solamente de izquierda, y de antisistema, solamente les quedaron las camisetas del Che Guevara y ese himno de la unidad que cantan, todavía cantan en los congresos. Ok, ¿usted cree que la pesadilla de don Shafiq Handal se llegó a cumplir? ¿Sí? ¿Por eso que me está diciendo, o por el candidato anterior que llegó a la presidencia del partido FMLN? No, yo creo que no tiene que ver con personas, sino que simplemente es el proceso, son las estructuras. O sea, el FMLN, en el momento en que decide incorporarse como un partido político y asumir y jugar con las reglas esas del juego, de ese sistema político, de la democracia liberal burguesa, llamémosle así. O sea, termina convirtiéndose en un partido
prosistema y no antisistema, sino que prosistema, ¿verdad? Con posturas obviamente muy diferentes a las que tiene en algunos casos, en algunos puntos específicos muy diferentes a los que tiene un partido, digamos, de ultraderecha, como es el Partido Arena, u otros como el Gana o como el PCN, ¿verdad? Pero siempre moviéndose como un partido prosistema. Yo sí creo, no sé qué tan derecha, como lo dice don Dagoberto, yo sí creo que es un partido ahora socialdemócrata y que poco a poco, a la medida que acepte esa nueva identidad y que no se resista, porque el problema es que siento que se resiste, quiere y no quiere, ¿verdad? Como que está todavía en un proceso de definición, pero en la medida que acepte su realidad y su nueva condición de socialdemócrata, yo creo que va a poder primero va a poder gobernarse mejor y esperemos que después va a poder también gobernar el país mejor. Ok, doctor Godoy, ¿cree que ha evolucionado políticamente el FMLN desde 1989? ¿Por qué 1989? Porque fue el año donde se dio precisamente el tópico que estamos desarrollando, la ofensiva hasta el tope. Bueno, quiero coincidir con Dagoberto en el sentido que el FMLN de ahora es una construcción totalmente diferente a ese FMLN histórico que conocimos en la década de los 80, que surge de una formación política propia del contexto, donde había que ponerse de acuerdo diferentes fuerzas con diferentes pensamientos para constituirse en una barrera fuerte contra el sistema en ese momento y poder hacer lo que en ese momento hicieron, que fue una ofensiva militar de corte insurgente. Yo creo que decir que el FMLN es socialdemócrata es una pretensión extrema. Pretensión extrema porque si uno se va al rigor de lo que la ciencia política establece en términos ideológicos, el FMLN está muy lejos de ser socialdemócrata. ¿Cómo lo definiría usted? Quizá para que el FMLN fuera socialdemócrata había que quitarle el liderazgo que tiene ahora y traer a Joaquín Villalobos para que lo dirija. ¿Usted pondría a Joaquín y él, Villalobos? si lo condujera sobre esa línea socialdemócrata. El FMLN hoy es un partido ecléctico. Es un partido ecléctico en el sentido de que se mueve con un discurso revolucionario para un mercado electoral concreto y para una militancia concreta que se disciplina y que se engaña y que se envuelve con la lexicología de las izquierdas revolucionarias de los 70 y los 80, con los manuales de Marta Harnecker que se trabajaron desde las universidades y que aún siguen alienando a muchos, ¿verdad?, bajo el engaño de la revolución real, pero que últimamente solo se ve en los recintos de algunas universidades, ¿verdad? El megáfono, la pancarta, el color rojo y la arenga como simbolismo de esa construcción ideológica. El FMLN por rato se muestra reformista, pero no un reformismo socialdemócrata, sino que un reformismo comunitarista, en el que se mezclan efectos y acciones de las democracias cristianas, de las democracias social cristianas, de los socialismos democráticos, pero no hay una pureza. Pero en sentido paralelo, vemos una élite del partido moviéndose en el perfil más concreto del neoliberalismo, consumiendo ropa de marca, viviendo en casas lujosísimas, manejando las tramas y las contratramas de las redes de negocios, de los hubs, de los grupos, de los clústeres de empresas. Por eso digo que es un partido ecléctico. Ojalá pudiéramos tener un partido socialdemócrata. Habría que traer a Guillermo Manuel Ungo también para que, junto con Roberto Zamora, pudieran ayudar a esa construcción. Yo creo que es una pretensión extrema. Lo otro es que al margen de ese hecho histórico que tuvo sentido en aquel momento que fue la ofensiva guerrillera, no hay que olvidar y no nos distraigamos que el FMLN ha sido protagonista y ha sido actor no solo de una ofensiva, sino que está involucrado en esa ofensiva de incapacidad en la gestión del gobierno, en esa ofensiva de homicidios y extorsiones que vive la gente, en esa ofensiva agresiva de los impuestos a la mayoría de la clase trabajadora, en esa ofensiva comunicacional de engaño y demagogia, que el hecho histórico se quede allá, porque ese hecho histórico todavía puede reivindicar el honor de los caídos, de quienes entregaron su sangre en una lucha en la que creyeron, con ideales en los que creyeron.
Pero si de moral revolucionaria se tratara, ¿cuántos resucitarían de sus tumbas y sintieran pena hoy de los liderazgos que tienen? Ok, aguánteme un ratito porque me están pidiendo una pausa y acá, señores, es importante ese tema. Vamos a una pausa, la primera, 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, muy fino El Salvador, por su sintonía, doña Julia Evelyn Martínez. Hoy sí, estamos de regreso, por favor, dígame. Dos acotaciones Dígame. sobre los comentarios del doctor Godoy. Uno sobre que el partido FMLN es ecléctico. Yo diría más bien que es un partido esquizofrénico. No. Esquizofrénico, en el sentido de que como parece que como que los dos lóbulos no les funcionan. O sea, como que están disociados, en el sentido de que dicen una cosa, pero hacen otra. Entonces, por ejemplo, del Congreso han salido con el planteamiento de que están rompiendo con el neoliberalismo, ¿verdad? Y que van a avanzar, ¿verdad? Que todo es una estrategia posneoliberal, antineoliberal. Pero si usted ve lo que hacen, realmente están fortaleciendo el mismo modelo neoliberal que viene de los últimos 20 años, pues, o 25 años. Entonces, por eso le digo, es esquizofrénico. Y en segundo lugar, cuando yo hablaba de atribuirle al partido FMLN como un partido socialdemócrata, no se lo estaba dando como un reconocimiento, sino que yo lo estaba expresando en términos peyorativos, porque para mí la socialdemocracia es una corriente política, una corriente ideológica bastante nociva, sobre todo para los movimientos de izquierda y para las personas de izquierda. Bueno, yo me considero de izquierda, ¿verdad? Porque tratan de engañar a la gente, haciéndole creer que es posible redimir al capitalismo, que es posible lograr el desarrollo y el bienestar de la humanidad, la vida, sostenerla en el capitalismo, haciéndole algunas reformas, y eso es una mentira. Perfecto. Don Dago, ¿qué le pareció el Congreso? ¿Cómo no? Un saludo a Evita del Hospital Cader en Santana. Un saludo. Ahora, ustedes han escuchado el discurso del FMLN en el Congreso. Están hablando de socialismo, hablaron de otras cosas. ¿Y cuál es la razón? ¿A quién se están dirigiendo? ¿A quién le están hablando? Hay que entender esto. Ellos tienen una necesidad, la necesidad de cohesionar sus filas, cohesionar su gente, porque hay rebelión. O no olvidemos que los partidos no son entes políticos, sino propiedades, empresas que no tienen líderes, sino dueños. Ese discurso responde a eso. No nos compliquemos, es una necesidad. Ahora bien, ¿y la cúpula empresarial? Ahí hay gente inteligente, gente estudiosa, gente que lee. ¿Y por qué están tomando quizás en serio ese discurso? ¿Saben ellos que ese discurso no debe preocupar? Sí, lo saben. Y entonces, es que esta es otra lógica. Ellos son muy inteligentes. Y la lógica es que ellos necesitan un enemigo. Y nada mejor que un enemigo como los empresarios del FMLN, ni mandado a hacer. Esta es la lógica. Ahora, ¿qué van a decir? ¿Qué piensan los militantes de ese partido? Uno no lo sabe. El discurso es para ellos. Por favor, comparen la relación entre la palabra y el hecho, entre la oración y la acción. Y no se confundan demasiado. Perfecto. Doctor Godoy, voy con usted, por favor. Bueno, sigo yo con la resistencia a los conceptos. Me parece que estaba comiendo cenita, señor. No, eso estaba. Y ya se me acabó, por cierto, hay que pedir la segunda ronda. Y ahorita le vamos a dar refill. Sí. Entonces, no comparto tampoco con mi colega Evelyn decir que la socialdemocracia es nociva, ¿verdad? ¿Qué diéramos nosotros los salvadoreños para vivir en modelos políticos como los países nórdicos, los finlandeses, los belgas, los suizos, los noruegas? ¿Verdad? Cuando se toma en serio el análisis de las ideologías, uno descubre que hay bondades que se deben resaltar. Claro, decir que la socialdemocracia es nociva es una posición marxista. Es que yo soy marxista. Ok, pero por ser marxista no quiere decir que la socialdemocracia sea nociva. Es nociva para los proyectos marxistas. ¿Usted seguidor de Carlos Marx? ¿Verdad? Sí. Es nociva para los proyectos marxistas, ¿verdad?
tanto como el marxismo es nocivo para los proyectos neoliberales y los proyectos neoliberales son nocivos también para los proyectos comunitaristas, etcétera. Entonces, el juego de los conceptos ideológicos que la ciencia política define le permite a uno profundizar un poco más en estas ideas. Lo otro es que en cuanto a lo que está pasando en el Congreso del FMLN, como bien dice Dagoberto, no hay que confundir la comunicación política con la comunicación electoral. Lo que pasó en el Congreso es una maniobra propiamente electoral. El FMLN busca cohesionar una base que se le está desarmando, ponerla en tensión electoral, un irrespeto del partido a su militancia, creyendo que la militancia no piensa, y le mete de nuevo el concepto de lo revolucionario y todo eso para que la pobre gente se tense y luche contra el neoliberalismo. Si eso fuera cierto, la militancia luchara contra la cúpula del partido, porque ahí hay formas nuevas de neoliberalismo. Lo otro es que el FMLN, consciente de su situación de crisis a nivel de percepción ciudadana, necesita anticipar la campaña electoral. Por eso un Congreso que cohesiona al partido alrededor de un liderazgo que es un liderazgo que bien puede ser de donde salga la candidatura presidencial, ¿verdad? Un liderazgo que busca también tener el control del debate electoral. Eso es parte de las técnicas de campaña, ¿verdad? Hacer que tengamos el control del debate, el control de la discusión, el control de la comunicación política. Ahí es donde la derecha ha caído en la trampa de entrar a discutir lo que no debería discutir. La derecha debería dejar que el FMLN hable de revolución y de todo eso que hablan. La derecha lo que debería hacer es cohesionarse ella, estructurar el poder, organizar el poder, porque tienen un poder que no han comprendido, un poder que si no lo organizan y no le ponen dirección estratégica como mando, pueden perder por prescripción, y eso sería terrible porque las condiciones están dadas para que la derecha pueda acumular fuerza electoral de aquí a 2 años. Ok, un tiro al plato. Joaquín Villalobos, usted más o menos estaba no mucho asintiendo lo que dijo. Yo quería volver al punto que colocó Dagoberto sobre la necesidad de estas cúpulas empresariales que están vinculadas al partido Arena, al proyecto neoliberal, pues no sé de qué otra manera llamarlo, pero el que está vigente de 1989. Entonces, ¿cómo la necesidad de que tienen de un enemigo? Porque hay otro grupo empresarial que está emergiendo con una gran fuerza y apoyado por el Estado, ¿verdad?, que está vinculado con negocios que están vinculados directa o indirectamente con el FMLN, con esta cúpula del FMLN, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor, como bien lo decía Dagoberto, que crear también esa fricción, como que esa lucha, como ponerlo como el enemigo, poner a la sociedad, ¿verdad?, que contra el FMLN, porque de esa manera es una forma de guerra o de lucha económica también, para que evitar, ¿verdad?, que estos empresarios, entre los cuales está, por ejemplo, Nayib Bukele, el grupo Salume y otros, ¿verdad?, que están emergiendo con gran fuerza, vinculados y aliados al FMLN, que no tomen el poder y no tomen lo que se llama como la dirección del bloque hegemónico. Ok, el FMLN se está fragmentando, usted dijo que sí. ¿Por qué? No, es que el FMLN es una empresa y tiene dueños, no tiene dirigentes, no, es una empresa. Cuando una empresa se fragmenta, entonces se está quebrando. Perfecto, y quedemos. Pausa, volvemos. Estamos de regreso a El Salvador, próximo 3 de diciembre, señores, se va a dar a conocer por parte del Juzgado Séptimo de Instrucción de la Jurisdicción de San Salvador resolución en caso del señor Flores. Si este pasa a juicio, un sobreseimiento provisional, vamos a ver, o le cambia la tipificación del delito. El tema es que el 3 de diciembre precisamente se acaba el término del último día del plazo del fiscal general de la República y las alarmas se han disparado por parte de algunos analistas en decir, el señor juez también es candidato a la fiscalía. Voy con usted. Es cierto que Miguel es candidato a la fiscalía. No creo que eso determine su decisión como juez. Cuando Paco está sentado en el banquillo de los acusados, está sentada la oligarquía, acusada la oligarquía. Eso es lo que expresa la importancia histórica del juicio que se está realizando. Y eso es importante políticamente,
una condena a Paco será la rúbrica de la derrota de esa clase política otrora dominante. Pero eso es muy difícil afirmarlo, muy difícil. Y el aparato judicial condena a la oligarquía, que no es a Paco, es a la oligarquía. Eso es lo que está pendiente. No es un juicio legal, simplemente. Es un juicio político, rigurosamente político. Ok, licenciada, voy con usted, pero antes permítame un ratito saludar a la Caja de Crédito de Colón. Es importantísimo porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Toda la participación ciudadana usted la va a ver ahí, precisamente en la parte inferior de su pantalla. Cuénteme un poquito, caso Francisco Flores. Yo cada vez creo que creo que se aleja más la posibilidad de una condena en el caso de Francisco Flores. Yo creo que... ¿Usted piensa que no se va a dar? No, yo creo que al final no se va a dar. Me da la impresión de que hay una negociación profunda, una negociación oscura, y que en medio de todo eso está el tema de la elección o la reelección del fiscal. Bueno, tendremos que esperar y darle, como dicen, el voto de confianza al juez y al sistema de justicia, pero yo creo que tengo la intuición, y no sé si esto funciona en los casos judiciales, pero tengo la intuición de que no se le va a comprobar, o lo que se le comprobará será algo mínimo, ¿verdad? Y terminará con una sanción mínima. Bueno, pero afortunadamente ya se realizó un juicio político, ¿verdad? Un juicio moral, un juicio ético, en el cual ha sido condenado. Pero tendremos que esperar, pues, quizás los hechos, cómo se van desenvolviendo, pero respuesta a su pregunta puntual, yo dudo mucho que lo vayan a condenar. Usted no le tiene como mucha confianza al sistema de justicia. No. Bueno, la embajada americana tampoco, sin embargo, o sea, no estoy hablando, y quiero decirlo, fíjese que el juez es una persona honorable, o sea, una persona de verdad que me merece mi respeto, de lo contrario yo ya lo hubiera dicho. Sí, pero es que al final, como le digo, no son personas, sino que son negociaciones, son alianzas, son acuerdos que se establecen, entonces son cuotas que se negocian. Entonces, pero démosle, yo también no tengo nada, así, ¿por qué dudar de este juez? ¿Verdad? Pero se me hace sospechoso el hecho de que esté él involucrado en este proceso de elección. Ok, doctor Godoy, vos con usted, por favor. Bueno, yo particularmente creo en lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Que el juez es una persona honorable, una persona proba, prudente, inteligente. Hay quienes dicen que él puede estar especulando y negociando con este caso y teniendo al acusado como un rehén para negociar un cargo. Yo no creo. Por la honorabilidad de la que él se habla, sería algo bajo y no creo que lo haga. Eso es en cuanto al juez. Lo otro con lo que yo quisiera ir cerrando es que hay que pedirle a la derecha que no caiga en la trampa del juego del debate y la comunicación electoral del frente. Lo que la derecha debe hacer es organizar el poder que tiene y que no lo tiene consolidado. Organizar bien su frente electoral, su frente empresarial, su frente sindical, su frente académico, su frente de instituciones municipales, y amalgamar esa fuerza de trabajadores y trabajadoras que en alguna medida siguen a ese partido, de ese montón de gente que a diario lucha por sobrevivir en este país y que no tiene quien la represente. Gente como, por ejemplo, como Ana Lili, ¿verdad? Que por ratos está creando arte con sus pasteles y por ratos está enseñando a personas con discapacidad a hacer pastelería. ¿Cómo no sacar en alto el nombre de la clase trabajadora que hoy está siendo manipulada, engañada bajo la demagogia discursiva de los partidos? Y cierro con esto, también quiero felicitar a la patronal del MOP y a su titular Gerson Martínez. Vaya, usted ya viene con saludos también. También a sus sindicatos que presentaron ya su proyecto de contrato colectivo. Bonita yo sé que tienen... que usted me está dejando... ¿Se fija los relajos que viene a ser? Sí, tienen una buena oportunidad. El ministro Gerson Martínez es una persona inteligente y sé que va a avanzar en ese contrato colectivo lo más pronto posible en favor de la clase trabajadora del ministerio. Tengo poco tiempo, pero usted no me va a empezar a saludar gente también. No voy a saludar, pero ya que el doctor Godoy está haciendo un llamado y una recomendación a la derecha de cómo hacer, yo me quiero dirigir, porque yo me considero de izquierda, me quiero dirigir, marxista, entonces, lo dijo ya. me quiero dirigir a la izquierda, entonces, que
que también hago un llamado a la izquierda, a la verdadera izquierda, para que se unifique, se fortalezca y que tome distancia del partido FMLN para realmente poder avanzar y consolidar un proyecto alternativo al proyecto neoliberal que agobia a nuestro país. Vale, perfecto, señores, vamos a una pausa. Al regresar se nos acabó el tiempo, nos vamos a despedir. Pero antes, un saludo para Selecta Cujatleca. Pausa, volvemos.